Recuerden que si un paciente tiene miastenia ocular, solo miastenia ocular, más de 2 años, hay una gran probabilidad que toda su vida sea miastenia ocular. Ese es el dato más importante. Si ustedes tienen miastenia ocular más de 2 años, solamente miastenia ocular, hay una gran posibilidad que ustedes en su vida solamente tengan miastenia ocular, ¿no? Y a eso se refería el doctor Alfaro, que solamente los que tienen miastenia ocular no requerían de operación. Continuemos. Respecto al timoma, está bien relacionado con la miastenia, está bien relacionado. Recuerden que 10% de pacientes que tienen miastenia tienen timoma, 10% de pacientes que tienen miastenia tienen timoma. Como que también es cierto que el timoma es la neoplasia primaria más común del timo, y 1/3 y la mitad de los pacientes desarrollan miastenia. O sea, si yo tengo timoma, hay 1/3 o 50% que yo desarrolle miastenia. Continuemos. Acá ustedes tienen cuadro clínico de los tumores primarios del timo y no linfoides según su etiología, ¿no? Y recuerden, miren, los que tienen tumores primarios pueden presentar dificultad para respirar digna, dolor torácico, síndrome constitucional, pero en este cuadro la mayoría tienen miastenia grave. ¿Está bien? En otras palabras, descubren que uno tiene timoma a partir del cuadro clínico de miastenia. ¿Está bien? Y observen, de los tumores, los carcinomas, que también lo hay, son en poco porcentaje, la mayoría son timomas. Ya, si le encuentran un tumor, gran posibilidad que sea benigno. Continuemos. Según la de inicio, ya hemos dicho que existen inicio temprano mujeres, inicio tardío varones, y ha sido inclusive encontrado su HLA, ¿no? Tanto inicio tardío e inicio temprano, relacionado. Continuemos. Respecto a la miastenia gravis seropositiva, o sea, acropositiva, afecta sobre todo la musculatura extraocular, ¿no? Y en segundo lugar, la musculatura bulbopontina, lo que son acropositivas. ¿Es clasificación no? Continuemos. Continuemos. Vamos a terminar clasificación por hora de tiempo. Continuamos. Los anticuerpos contra receptores de acetilcolina hay 80-90% pueden ser positivos y son inmunoglobulina G1, inmunoglobulina G3. Continuemos. Más frecuentemente se encuentra en miastenia generalizada, 90 y tantos %, y en miastenia ocular en 44%. Continuemos. Si se encuentra anticuerpos MUS, recuerden que es más severo la miastenia, ¿no? Es más severa la miastenia, ¿no? Se encuentra en jóvenes, afecta la musculatura vulvar y es más grave. Continuemos. Continuemos. Si se encuentra los LRP4, da una miastenia más leve. Bueno, continuamos. Por ahora de tiempo nos vamos a quedar en la parte de lo que es la clasificación, pero quiero terminar con esto. Se sigue investigando ya nuevos anticuerpos y se siguen buscando anticuerpos en diferentes muestras. Por ejemplo, se ha demostrado que 1/3 de los pacientes con miastenia gravis que son seronegativas en el estándar, en el estudio de laboratorio, son seropositivas en las pruebas basadas en células. O sea, lo que en sangre es negativo, 1/3 es positivo en células. Entonces, hacia eso está orientada la investigación, a seguir encontrando formas, muestras que nos identifiquen los anticuerpos, ¿no? Y encontrar nuevos anticuerpos. Bueno, hasta acá lo vamos a dejar por área de tiempo ya. Gracias, doctor Cristian Carpio, asesor de la Asociación de Miastenia del Perú. El doctor Carpio ha hecho una descripción clarísima de lo que es justamente la afección de la miastenia en las personas, cómo se desarrolla, cómo se genera y cómo se sufre este mal. Pero vamos con los especialistas. Ya están con nosotros dos excelentes especialistas en estos temas. Está la doctora Bautista, Carla Bautista Casas, neurocirujano, y el doctor José Hassan.
Vamos con el doctor Hassan para que nos explique qué hacer, las últimas investigaciones en este aspecto, en este mal, y también cómo se hace o cómo se desarrolla el tratamiento de la miastenia. Doctor Hassan, por favor. Hassan, el doctor Hassan. Muchas gracias por la invitación, y ya se hizo oficial el día en Perú, el día de la miastenia, así que felicitaciones por esto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. El doctor Carpio explicó bastante bien y en bastante detalle qué cosa es la miastenia, por qué se produce, y a partir de eso lo que yo voy a hacer es resumir mucho de lo que ha dicho el doctor Carpio, y a partir de eso quiero comentarles a ustedes cuáles son los tratamientos. No voy a hablar de los tratamientos actuales. Primero, no soy neurólogo y no soy especialista en miastenia, soy inmunólogo y especializado en medicina biológica. Y por otro lado, mi tema y el tema que más nos atañe es, soy especialista en market access. Enfermedades como estas, que son enfermedades raras, y se llaman enfermedades raras porque son raras. No son raras porque causan diferentes tipos de manifestaciones, son raras porque son poco frecuentes. Y lo importante está en que estas enfermedades, si bien es cierto pueden representar uno en 20.000 o uno en 50.000 personas, si nosotros juntamos todas las enfermedades raras, podemos llegar y estamos llegando a 2 millones de personas en nuestro país. Muchas de esas personas que tienen enfermedades raras tienen origen genético, y los medicamentos que se utilizan para ellos son medicamentos complejos, fabricados por biotecnología y de alto costo. Entonces, lo que queremos es más o menos enfocar cuáles son los siguientes pasos en el estudio del tratamiento de enfermedades de este tipo de enfermedad, que es miastenia gravis. ¿Y por qué es importante? Porque ya lo han mencionado, que es una enfermedad autoinmune. Y vamos a repasar muy rápidamente algunos tratamientos más adelante, pero vamos a entender por qué la racionalidad de utilizar ese tipo de medicamentos si entendemos la fisiopatología que lo ha mencionado previamente. La siguiente, por favor. Vamos a pasar muy rápidamente esto. Esto de acá es información que está en Medscape de este año. Medscape es una base de datos de actualización para profesionales de la salud. Muchas de esta información está en inglés. Disculpen por eso, pero voy a hacerlo en español para entenderlo. Miastenia gravis viene de gravis, es grave, mio es de músculo y astenia es de debilidad. Entonces, miastenia gravis es una debilidad muscular grave. Por eso se llama miastenia gravis. Siguiente. La miastenia gravis, lo que tenemos que entender es que una enfermedad autoinmune. Ya lo explicaron, el sistema inmune nos sirve para reconocer elementos extraños que nos hagan daño, por ejemplo, bacterias o virus. Pero en algunos casos, como esta enfermedad, nuestro sistema inmune no solo reconoce los elementos extraños, sino que desconoce nuestros elementos propios y nos ataca. Por eso se llama autoinmune, que afectan fundamentalmente el músculo esquelético. La siguiente. ¿Cuál es la característica? Y ustedes lo saben muchísimo más que yo. Una persona que tiene miastenia gravis despierta y se siente bien, pero conforme pasa el día, se va asistiéndose progresivamente más débil. En músculos que, por ejemplo, manipula permanentemente, los músculos de la mastigación, por eso. Siguiente. ¿Qué es lo que sucede y cuáles son los músculos más afectados que más se ven y expresan esta sintomatología? Son los músculos que mueven los ojos, se llaman músculos externos que mueven los ojos, y el músculo palpebral. Ya hablamos que cuando el párpado se cae se llama ptosis. Y cuando los músculos externos del ojo no trabajan simultáneamente, un ojo puede apuntar a un lado y el otro a otro lado, y se produce una visión doble que se llama diplopia. ¿Okay? Siguiente. Entonces, la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que afecta el músculo esquelético, y ya lo hablaron. Mujeres jóvenes
pacientes adultos masculinos mayores. No se sabe por qué, pero esto es lo que hablaba hace un momento, la distribución bimodal. Siguiente, por favor. Hablaron de cuál es la etiología de las alteraciones musculares y vamos a repasar rápidamente qué es lo que sucede. Adelante. Para que, esto de acá es el músculo, este de acá es la neurona motora. Para que el músculo se pueda contraer, porque esa es su función, la neurona motora tiene que activar y, siguiente, descargar estos sustancias neurotransmisores se llaman, que tienen un nombre, se llaman acetilcolina. Entonces la neurona motora libera acetilcolina, pero recuerden que en la membrana del músculo existen receptores para esta acetilcolina. ¿Cómo se llaman esos receptores? Receptores de la acetilcolina. Perfecto. ¿Qué pasa cuando el receptor, el neurotransmisor, se une al receptor? Siguiente. Se une a la membrana del músculo. Siguiente. ¿Qué es lo que se produce? Contracción muscular. No se ve muy bien, pero acá dice contracción muscular, créanme. ¿Qué es lo que sucede? Dijimos que la enfermedad es una enfermedad autoinmune. Siguiente. Es una enfermedad autoinmune que se basa en anticuerpos. Cuando nosotros nos afecta una enfermedad infecciosa, nuestro sistema inmune fabrica anticuerpos para identificar a ese elemento extraño que puede ser una bacteria. Pero como es una enfermedad autoinmune, lo que hace es que esta célula, siguiente, que se llama la célula B, que es un linfocito B, es la que va a fabricar anticuerpos ¿contra quién? Contra estos anticuerpos, contra los receptores. Siguiente. En el momento en que estos anticuerpos se unen a los receptores, la acetilcolina no va a poder unirse a los receptores. Siguiente. Y si no se une la acetilcolina a los receptores, porque estos anticuerpos que nosotros hemos producido están contra los receptores, ¿qué va a suceder? No va a haber contracción muscular. ¿Está claro? Eso es lo que se produce en la forma y el mecanismo de acción de la miastenia gravis. Pero es que no solamente se queda ahí. Siguiente. Este tipo de anticuerpos no solamente va a unirse contra los receptores e impedir su unión, sino que activa otra parte del sistema inmune que se llama el sistema del complemento. El sistema del complemento es un sistema de proteínas superpoderosa que es la encargada de crear una cascada enzimática que va a destruir a las bacterias si en ese momento son las bacterias que nos atacan. Pero como no estamos atacando a las bacterias y no estamos atacando a nuestro propio receptor, a nuestro propio músculo, ¿qué cosa es lo que hace? Este sistema de complemento genera inflamación y destrucción del músculo. Miren lo que era aquí bonito, con todas esas formas de montañitas, ya no existe. Ahora ese músculo está destruido. Entonces, a pesar, cuando la miastenia progresa, no solamente se bloquean los receptores, sino que ya no existen. Entonces la acetilcolina puede haber en grandes cantidades, pero el músculo está deteriorado. ¿Sí? Siguiente. Otro de los efectos de este sistema inmune es que crean otros tipos de anticuerpo que no solamente van a atacar a la membrana de los músculos, sino que se introducen dentro de las células musculares. Y lo que acababa de mencionar el doctor, lo se llaman el sistema quinasa. El sistema quinasa no está en la superficie, está dentro de las células musculares. Estos anticuerpos se meten dentro de las células musculares y lo que hacen es inhibir el sistema quinasa. Y el sistema quinasa es importantísima para la función del músculo. Entonces miren lo que sucede, no solamente en la membrana, en la parte externa de la célula muscular, sino en la parte interna de la célula muscular se está generando anticuerpos y por lo tanto la contracción muscular no existe. Siguiente, por favor. Lo que hablaba el doctor del síndrome paraneoplásico es que estas células también, normalmente estas células paraneoplásicas, normalmente fabrican este tipo de anticuerpos
y por lo tanto una miastenia gravis podría simular y estar encubriendo un problema oncológico. ¿Ok? Siguiente. Resumen de todo lo que he dicho. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que se basa en que nosotros fabricamos anticuerpos contra nuestros propios receptores. Eso es lo que va a ocasionar una destrucción de nuestro receptor, una destrucción de la célula muscular, por lo tanto no va a haber contracción. Y por otro lado va a haber una activación del complemento que destruye nuestra propia célula muscular y por lo tanto esto se hace muchísimo más complejo. ¿Cuáles son los afectados? Mujeres jóvenes, hombres adultos. Los principales músculos afectados, los músculos oculares. Pero el músculo más importante que puede causar riesgo en nuestra vida es el músculo diafragmático, que es un músculo que nosotros utilizamos para respirar. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. No voy a hablar de esto porque el doctor lo habló perfectamente. Esta es la clasificación donde la miastenia, hay dos tipos de clasificaciones. La clasificación de la miastenia por la sintomatología y otra por la identificación de los anticuerpos. Si es contra receptores, si es contra muscarínicos, etcétera, etcétera. No entremos en ese detalle, pero esto me va a servir muchísimo para contarles cuáles son el desarrollo de los nuevos medicamentos para miastenia. Siguiente, por favor. Eso es lo que el doctor acaba de mencionar, la clasificación de tu sintomatología. Es con truco para que ustedes no lo puedan leer. La idea no es que la lean, la idea es que se entienda que hay diferentes clasificaciones dependiendo de la clínica o dependiendo de la etiología. Siguiente. Entonces, los tratamientos comunes son los siguientes. Cuando nosotros tenemos la liberación de la acetilcolina, pero nuestros receptores están tomados, lo que nosotros necesitamos es que la acetilcolina se quede por mucho más tiempo en ese espacio intersináptico para que en esa mayor cantidad de tiempo pueda ejercer algún tipo de función. Por eso el primer tratamiento y el tratamiento de elección para la miastenia es, hay una enzima que se llama acetilcolinesterasa, que lo que hace es que la acetilcolina lo parta y lo degrade. Lo que hacemos con el primer tratamiento es inhibidores de esta enzima que se llama acetilcolinesterasa para que tengamos más acetilcolina por la mayor cantidad de tiempo y puedan ejercer su función a pesar de que los receptores estén tomados por los anticuerpos que nosotros estamos fabricando. Siguiente. Entonces lo que hacemos es que haya más acetilcolina y lo que hacemos es incrementar la concentración de acetilcolina. Otro tipo de tratamiento, si nosotros tenemos siguiente, por favor. Si nosotros tenemos que nuestro sistema, nuestra miastenia gravis es una enfermedad de tipo autoinmune, lo que necesitamos es disminuir la reacción o la hiperreacción de nuestro sistema inmune. Por eso es que las drogas inmunosupresoras son importantes. Aquí, por ejemplo, los corticoides son importantes. Si se encuentra que el timo está grande, el timo es uno de los órganos más importantes de nuestro sistema inmune. Y allí se generan las células B o las células T. Por lo tanto, si es que hay aumento de timo y se generan este tipo de células, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Siguiente. Pues nada, eso es lo que vamos a hablar dentro de un ratito, que es la timectomía. ¿Ok? Siguiente. Estos son los medicamentos que ustedes conocen. Y estoy seguro que muchísimo más que yo. Son los supresores del sistema inmune, son los inhibidores de acetilcolina, etcétera, etcétera. Siguiente. Por lo tanto, en la terapia que conocemos de miastenia están los inhibidores de colinesterasa, los agentes inmunomoduladores, las inmunoglobulinas endovenosas, el plasmaféresis, es decir, el cambio total del plasma, y la timectomía. Siguiente. A partir de este conocimiento de que la acetilcolina es inhibida o no puede llegar a los receptores porque hay un anticuerpo que está bloqueándolos o porque tenemos problemas en el intracelular por otros anticuerpos, siguiente, entonces tenemos diferentes mecanismos de acción. Receptores, activación del complemento, receptores, activación intracelular y por lo tanto destrucción del músculo, o simplemente receptores que van a inhibir la unión de los receptores
de la acetilcolina con la acetilcolina. ¿Por qué les digo todo esto? Y no quiero complicarles. Lo único que quiero decirles es, hay diferentes formas de que la miastenia gravis se aparezca. No es una sola, dependiendo de cuál es el tipo de anticuerpo sobre el que estamos actuando. Siguiente. Este es un resumen de nuestro sistema inmune, ¿no? Normalmente nuestro sistema inmune va a actuar contra los elementos extraños, bacterias, virus, lo que quiera. Y una de las formas de actuar es la generación de anticuerpos a través de las células B. Y la otra forma de actuar es a través de que nuestro propio organismo destruya a través del sistema del complemento o a través de nuestras propias células T killer. Siguiente. Este mismo mecanismo que acabamos de ver está relacionado a diferentes niveles con la aparición de miastenia. El tema es que cada vez no solamente encontramos los responsables de los anticuerpos que se producen contra los receptores, dependiendo del tipo, sino que cada vez se estudia el sistema inmune. Son muchas células, es mucha sustancia, y por lo tanto lo que antes se hacía, que es un inmunosupresor tipo corticoide, era ponerle el corticoide. Es un corticoide genérico que no solamente disminuye tu sistema inmune normal, sino que también provoca efectos adversos, porque es inespecífico. Progresivamente estamos detectando moléculas y células específicas en la elaboración de este tipo de anticuerpos para poder inhibirlos. Entonces, tenemos una célula que se llama T, una célula que se llama T reguladora, una célula que se llama CD4, una célula que se llama B, muchas células, y cada vez ese conocimiento es muchísimo más grande. Entonces, la siguiente. En la patología y las nuevas líneas de investigación, lo que nosotros entendemos muy básicamente, como lo hemos visto en un primer momento, es que estamos yendo de la mano, estamos yendo de la parte más facilita a esta que ya es más compleja, ¿me entiendes? Lo que sabíamos que es que la célula B fabrica anticuerpos. Entonces, pero no es tan sencillo. Los anticuerpos provocados por la célula B se deben a activaciones de células T que estimulan a la célula B, o que en algunos casos inhiben a la célula B, o que estos regulan a la célula B. Estos que se llaman acá son macrófagos, que se llaman presentadoras de antígeno, que también estimulan a la célula B. Entonces nos hacemos cada vez mucho más complejo la producción de anticuerpos, donde podemos intervenir para disminuir la producción de estos anticuerpos que nos hacen daño. Entonces, a partir de esto, hay mucha investigación. Por ejemplo, esto es una célula que impulsa, que promueve, que hace que la célula B fabrique anticuerpos. Se llama TH1. Y acá, por ejemplo, hay algunos anticuerpos producidos genéticamente, que se llaman anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos monoclonales lo que van a hacer es inhibir la acción de esta célula TH. Hay un anticuerpo que está aprobado, hay una sustancia biológica que está aprobado para el tratamiento de artritis reumatoide, que se llama Orencia, y lo tenemos acá, es de un laboratorio que se llama Bristol Myers Squibb. Este producto se llama Abatacept. Lo que hace la Abatacept es inhibir la TH1. Al inhibir la TH1, la célula B no actúa y por lo tanto no genera anticuerpos. Pero no solamente es la única. Miren, es específico este tipo de producto contra esto y no contra todo. ¿Okay? Hay otro producto, traje mi plaje para recordar, ¿no? Hay otro producto que está acá, que se llama el Daclizumab. El Daclizumab tiene como nombre Simbrita, que es un laboratorio que se llama Biogen. Este producto está aprobado para el tratamiento de esclerosis múltiple, pero también se ha visto que funciona en miastenia. O sea, cada vez se estudia más. Todavía estos productos están en desarrollo, pero están demostrados y aprobados para esclerosis, pero también funcionan a este nivel. Por ejemplo, hay un producto que es súper interesante, que por ejemplo hay una sustancia que se llama la sustancia generadora de células B, que es un producto que se llama Belimumab, es un anticuerpo monoclonal.
Ese belimumab tiene el nombre de Benlysta y es producido o fabricado por un laboratorio que se llama GlaxoSmithKline. Pero este producto está aprobado para lupus eritematoso y sin embargo tiene una acción al disminuir la acción de las células B. Son ejemplos, porque si hablamos de cada uno, ya más de uno está cabeceando, así que igual. Otro producto que inhibe la producción de células B se llama rituximab. Y rituximab comercialmente se le conoce como Maptera, que es de un laboratorio que se llama Roche. Me voy a tardar 3 minutos. Y con eso termino. Este es un producto que inhibe la célula B y por lo tanto inhibe la producción de anticuerpos. Hay otro producto que está directamente involucrado con la producción, con la disminución de producción del complemento. Les hablé hace un momento que el complemento es uno de las partes más importantes porque destruye la célula. Ese producto tiene como nombre bertezomib. Se llama Velcade y es producido por Janssen. ¿Y cuál es la indicación que está aprobada? Mielosis múltiple. Pero también tiene una acción enorme en miastenia gravis. Hay un producto que inhibe el sistema de complemento que se llama, inhibe el C5A y que se llama eculizumab. Y el nombre es Solaris. Y es Alexion, ¿verdad? El laboratorio. Eso está orientado para otro tipo de enfermedad rara, súper rara, ultra rara, que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna, pero también tiene una actividad para miastenia gravis. Entonces, muchos de estos productos todavía no tienen nombre, solo tienen códigos, porque están en permanente investigación. Y se ve que en algún tipo de pacientes, identificando claramente cuál es el mecanismo origen de este tipo de patología, vamos a poder utilizar esta terapia que se llama terapia target, terapia súper específica para disminuir la sintomatología de miastenia gravis. Y los que padecen miastenia gravis entenderán que regresar a ver adecuadamente, regresar a que los párpados funcionen adecuadamente, eso no tiene precio. Pero para esto necesitamos el compromiso no solamente de las autoridades, no solamente del Ministerio de Salud, no solamente de los médicos. Sobre todo necesitamos el compromiso de los pacientes y de las asociaciones de pacientes, porque ellos tienen el poder de gestionar su propia enfermedad. Eso es acceso al mercado, medicamentos correctos en el momento correcto para el paciente correcto. Eso es súper importante entenderlo de esta forma. Y es tarea de todos. Es tener la responsabilidad y el poder para poder comunicar y negociar nuestros derechos como sociedad civil y como pacientes. Y eso es súper importante. Pero hay otro tema igual de importante. Muchas veces la miastenia se produce en niños y nosotros los papás somos responsables de eso. Hay una palabra en inglés que es súper importante, se llama compliance, se llama el cumplimiento de la dosificación. No sirve de nada tener el medicamento si no le das las dosis correctas en el momento correcto, porque no hacemos nada. ¿De acuerdo? Entonces ese es el compromiso nuestro, el compromiso de lo que estamos trabajando en acceso al mercado, es el compromiso de los que hacemos Federación de Enfermedades Raras, el compromiso que hacemos con miastenia. Y eso es lo que yo quería mostrar, o sea, no más de lo que ustedes ya saben, sino toda la tendencia a dónde va. Hay mucho, pero mucho por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Cosán. Muchas gracias. Lo señalábamos, ¿no? Antes de la exposición, con la exposición del doctor Cristian Carpio, que hizo una descripción del mal, pues el doctor José Cosán ha hecho una exposición sobre el tratamiento de esta afección. Pero aún tenemos más. Tenemos la intervención de la doctora Carla Bautista Casas. Ella es cirujano de tórax y cardiovascular, quien también nos va a mostrar y explicar qué alternativas médicas hay al respecto de la afección de la miastenia.
Doctora Carla Bautista Casas, por favor. Buenas tardes.